Bien, por lo tanto, el problema económico tiene que ver, por un lado, con las necesidades ilimitadas, los recursos limitados, lo que genera escasez. Esto nos lleva a generar una elección, priorizando las necesidades para asignar recursos, a su vez tomar decisiones, y eso genera un costo de oportunidad. Existen 10 principios en la economía, que son conocidos como los principios de Mankey, que tienen que ver primero cómo toman decisiones o cómo interactúan en el mercado las personas o los individuos. El primero de estos principios es que los individuos se enfrentan a disyuntivas. El segundo indica que el costo de una cosa es aquella a lo que debemos renunciar para conseguirla. El tercer principio indica que las personas racionales piensan en términos marginales. El cuarto principio indica que los individuos responden a los incentivos. Ahora, ¿cómo interactúan los individuos? En el quinto principio se indica que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. El sexto indica que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar las actividades económicas. Y el séptimo, que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado. Los otros tres principios indican cómo funciona la economía en su conjunto, con el nivel de vida de un país que depende de su capacidad para producir. Los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero y la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Vamos a mirar estos principios en más detalle. Los individuos se enfrentan a disyuntivas. Esto indica que para conseguir lo que nos gusta, normalmente tenemos que renunciar a otra cosa, que también nos gusta. Entonces, para tomar decisiones debemos elegir entre dos o más cosas, es lo que veíamos al inicio respecto del costo de oportunidad, ¿no? Por lo tanto, los conceptos a tener en cuenta son la eficiencia, que es la propiedad según la cual la sociedad aprovecha de mejor manera sus recursos escasos, y la equidad, que es la propiedad según la cual la prosperidad económica se distribuye equitativamente entre los miembros de la sociedad. El segundo principio tiene que ver con el costo de oportunidad, porque cuando los individuos se enfrentan a disyuntivas, tienen que tomar decisiones para comparar los costos y beneficios de las diferentes decisiones que tienen. Por lo tanto, aquello a lo que renunciamos cuando tomamos una decisión, ¿verdad? El concepto a tener en cuenta es el costo de oportunidad, que es lo que decidimos renunciar para obtener otra cosa. Los individuos piensan en términos marginales, nos indica que en muchas situaciones se toman las mejores decisiones pensando en términos marginales. Esto significa que una persona toma una decisión racional si y solo si el beneficio es superior al costo. ¿Sí? Por lo tanto, el concepto a tener en cuenta en cambios marginales, que son los pequeños ajustes adicionales de un plan de acción, ¿verdad? Ahora, los individuos toman decisiones comparando los costos y los beneficios, que es algo similar a lo que estábamos viendo anteriormente. La conducta cambia cuando cambian los costos o beneficios de lo que puede recibir. El papel fundamental que desempeñan los incentivos aquí es la determinación de la conducta, es importante para la medida que han de tomar los poderes públicos, por ejemplo. Estos suelen alterar los costos o beneficios de las acciones privadas, cuando los poderes del Estado no tienen en cuenta la forma en que podría cambiar la conducta como consecuencia, sus medidas pueden producir efectos que no pretendían. Esto tiene que ver con que los individuos toman decisiones siempre a través de incentivos que pudiesen ser marginales o no. Lo vemos cada vez que hay elecciones, por ejemplo, cuando los candidatos entregan incentivos económicos o no, lo cual puede afectar el voto de las personas. Ahora, por lo general, se piensa que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Desde esa perspectiva, el comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ¿no? Ya sea cultivar, construir, explotar o generar otras actividades. Las industrias se van dividiendo por rubros, por lo tanto, esto significa que el comercio en sí mismo se puede ir ordenando y permite a los países especializarse en lo que mejor hacen y disfrutar una variedad de bienes y servicios. Por ejemplo, Japón como país no tiene recursos naturales propios y lo que hace es haberse especializado en generar con los recursos que exporta
producción que luego puede importar, ¿sí? Por lo tanto, ellos se especializan en producir bienes y servicios. El sexto principio indica que los mercados normalmente constituyen un buen mecanismo para organizar la actividad económica. En una sociedad de mercado, las decisiones de planificación central son sustituidas por decisiones de millones de empresas y de hogares. Las empresas deciden a quién van a contratar y qué va a producir. Los hogares deciden en qué empresas trabajan y qué van a comprar. Estas empresas y hogares interactúan en el mercado, en el cual los precios y el interés de orientar las decisiones o la economía han demostrado tener éxito notable, ¿no? Por lo tanto, aquí se genera el flujo circular de la economía. Las familias le venden a las empresas su trabajo, las empresas realizan la fabricación, luego envían sus bienes y servicios a mercado y las familias vuelven a comprar. Por lo tanto, el mercado genera un mecanismo que organiza la actividad económica de tal manera que haya, entre comillas, un equilibrio entre las producciones y el consumo. Por lo tanto, el concepto es de economía de mercado, que es la que asigna los recursos por medio de decisiones descentralizadas de empresas y hogares que interactúan en los mercados de bienes y servicios. El séptimo principio indica que el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Aunque el mercado suele tener un buen mecanismo que genera económicamente una buena organización, esta regla tiene algunas excepciones importantes. Hay dos razones por las que el Estado pudiese intervenir. Uno es para fomentar la eficiencia y otro es para fomentar la equidad. Por lo tanto, la mayoría de las medidas aspiran a aumentar la torta económica, ¿cierto? A cambiar la forma en que se reparte. Los economistas utilizan mucho el término falla de mercado, que las causas posibles pueden ser la externalidad del poder o el poder de mercado afuera, ¿no? Por lo tanto, los conceptos a tener en cuenta son falla de mercado, que es una situación en la que un mercado no asigna eficientemente los recursos por sí mismo; una externalidad, que es la consecuencia de acciones de una persona para el bienestar de otra; y el poder del mercado, que es la capacidad de un único agente económico para poder regularizar lo que está ocurriendo. Por lo tanto, el Estado pudiese mejorar los resultados del mercado interviniendo finalmente en situaciones como monopolio, generando congelación o congelamiento de precios y situaciones de ese tipo. El octavo principio indica que el nivel de vida de un país depende de sus capacidades para producir bienes y servicios. Por lo tanto, casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a diferentes existentes o a diferencias existentes entre los niveles de productividad de un país. En los países en que los trabajadores pueden producir una gran cantidad de bienes, como países más industrializados, ¿cierto? Y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un elevado nivel de vida. Pero en aquellos países en que los trabajadores son menos productivos, la mayoría de las personas llevan una existencia un poco más precaria. Por eso muchas veces hablamos de países desarrollados y no desarrollados. Aquí tenemos que hablar como concepto clave de productividad, que es la cantidad de bienes y servicios producidos por cada hora de trabajo. Esto significa finalmente que en países más industrializados o más desarrollados, entre comillas, la producción de bienes y servicios es mucho más eficiente que en países menos industrializados o en vías de desarrollo, que no tiene que ver necesariamente con las horas de trabajo. El noveno principio indica que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Cuando un gobierno crea grandes cantidades de dinero, su valor disminuye. Por lo tanto, aquí se puede generar, sin lugar a dudas, escasez. El concepto a tener en cuenta es de inflación, que es el aumento del nivel general de precios de la economía, ¿no? Cuando se imprime mucho dinero, este baja su valor, por lo tanto, los precios de la economía suben. Existe además una disyuntiva, como último principio, entre que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Un aumento de la cantidad de dinero, que lo veíamos anteriormente, estimula el nivel total de gasto, ¿verdad? Cuando se imprime más dinero o la gente tiene más dinero, tiende a gastar más o a consumir más. Por lo tanto, la demanda de bienes y servicios también aumenta. Este aumento de la demanda hace que las empresas aumenten sus precios, dado que están vendiendo más. Pero también los anima a producir más. Esto
conlleva contratar más trabajadores para que puedan generar esa producción. De esta forma, el desempleo disminuye, por supuesto. Y por eso esta lógica económica nos pone en una disyuntiva entre elegir respecto de la inflación o disminuir el desempleo, que es lo que quiere toda sociedad. Entonces un gobierno se plantea reducir la inflación. Para ello reduce la cantidad de dinero en circulación y se sabe que a largo plazo esto produce una caída en el nivel general de precios. ¿Por qué? Porque habiendo menos dinero, los consumidores generan menos demanda. Por lo tanto, los precios no se ajustan inmediatamente y la gente tiene menos dinero para gastar. Luego, las empresas tienen que decidir eventualmente dejar o contratar menos trabajadores porque producen menos también, dado que se está comprando menos, lo que genera un aumento en el desempleo. Por lo tanto, hay un concepto a tener en cuenta que lo vamos a revisar más adelante que tiene que ver con la curva de Phillips, que es una disyuntiva de intercambio a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Bien, los agentes económicos y la toma de decisiones tenemos, como veíamos anteriormente a propósito de los principios, a las familias que perciben ingresos y los gastan para satisfacer sus necesidades. Tenemos por otro lado como agente económico a las empresas que combinan factores de producción para producir bienes y servicios que son ofrecidos en un mercado. Y finalmente tenemos al Estado, que maximiza el bienestar económico de la sociedad, regula el mercado, recaude impuestos y realiza transferencias o subsidios a las empresas y a las familias. Por lo tanto, como estructura económica, a propósito del problema económico que veíamos al inicio, tenemos las necesidades humanas, que pueden ser biológicas, la necesidad de dormir, de alimentarse, las psíquicas, de tranquilidad, por ejemplo, las culturales, de poder asistir a ciertos tipos de actividades, y las sociales. Tenemos por otro lado el problema económico, que nos indica qué producir, cuánto producir, cómo producir y para quién producir, que es el problema principal al que se enfrentan las empresas. Tenemos por otro lado las actividades económicas, que son de producción, consumo y distribución, y los factores productivos, como tierra, capital, trabajo y tecnología. Por lo tanto, en esta estructura económica se mezclan sin lugar a dudas las familias, las empresas y el Estado. Respecto de lo anterior en la estructura económica, como cada individuo tiene necesidades que satisfacer y los recursos son limitados, se genera el problema económico respecto a las empresas en cuanto a qué producir, como veíamos anteriormente, y la actividad económica regula cuáles son los factores productivos que las familias van a entregar a las empresas, ya sea en tierra, en capital, en horas de trabajo y tecnología. Ahora, para producir estos bienes que veíamos respecto de qué producir, ¿no? Son todos aquellos que sirven para satisfacer las necesidades anteriormente mencionadas. Por lo tanto, los bienes se pueden clasificar por su abundancia o escasez relativa en bienes libres, que son tan abundantes que nadie estaría dispuesto a pagar por ello, por ejemplo, el aire. Los bienes económicos, que son relativamente escasos y por tanto tienen un costo más elevado, por ejemplo, un libro. También se pueden clasificar por su destino como bienes de consumo, que son bienes finales destinados a un comprador y presentes en el mercado. Es todo aquello que compramos para consumir y o utilizar. Los bienes de producción o de capital, que son bienes que sirven para producir otros bienes, como por ejemplo maquinaria. Y los bienes de consumo intermedio, que son bienes que son utilizados en algunas de las distintas etapas de producción y están parcialmente terminados. Por ejemplo, la harina es un bien de consumo intermedio cuando el bien final es el pan, ¿verdad? La harina se puede ocupar o se ocupa para hacer pan, por lo tanto se podría transformar en un bien de consumo intermedio. También se pueden clasificar por su posesión como bienes privados, cuyo uso se restringe a su dueño o producto, por ejemplo, un automóvil. También pueden clasificarse como bienes públicos que se pueden consumir en forma simultánea por todos, aún sin pagar por el bien, y nadie puede ser excluido de su consumo.
Este es el caso del alumbrado público, por ejemplo, las calles, etc. Respecto del mercado y el Estado en el sistema económico, podemos ver que el mercado es un conjunto de compradores y vendedores que por medio de sus interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto o de un conjunto de productos. Esto lo podemos ver en detalle en el libro Pindic, capítulo 1. Por lo tanto, en el mercado, consumidores y productores, que para efecto de mercado se transforman en compradores y vendedores, generan interacciones reales porque generan una transacción económica por un producto. Y el precio a que compran ese producto es aquel que permite efectuar la transacción de bien o servicio por medio del dinero. Por lo tanto, en los mercados de bienes y servicios, los hogares son compradores de estos bienes y servicios que producen las empresas, y las empresas son las que venden. Pero por otro lado, en los mercados de factores de producción, los hogares son vendedores porque proporcionan a las empresas, ¿cierto?, el trabajo, las horas o la mano de obra para producir estos bienes y servicios. Y las empresas son las que compran a los hogares la mano de obra o el tiempo. Y los factores de producción son aquellos que permiten realizar este trabajo o esta producción como capital, como trabajo. El capital se refiere a cuando hay una persona que inyecta dinero o financia una producción. El trabajo que generan las personas o las familias, las rentas, las tecnologías y el conocimiento. Ahora, hay varios tipos de mercado. Mercado competitivo, donde hay un gran número de vendedores y compradores. Ninguno puede influir en el precio. Y hay una característica que es bastante importante, que se establece un solo precio. Por ejemplo, en los mercados agrícolas. Todos nosotros alguna vez hemos ido a las ferias libres o a La Vega y nos vamos a dar cuenta que por lo general los precios son bastante similares, si no iguales en todas partes. Esto genera un mercado competitivo, dado que hay un gran número de vendedores y compradores, ninguno influye en el precio de una manera desorbitante y se genera un precio bastante similar, por no decir que un precio igualitario. Hay un mercado no competitivo, que es un reducido número de agentes, ya sean compradores o vendedores, y aquí sí se puede influir en el precio. Por ejemplo, se pueden establecer precios distintos para un mismo producto. Por ejemplo, el petróleo, que aquí efectivamente existe agentes que son más reducidos, por lo tanto, el precio del petróleo se puede generar de una manera distinta para un mismo producto. Los que tienen auto y tienen que echar benzina saben que hay lugares en Santiago en donde la benzina es bastante más económica el litro que en otros lugares, ¿no? El intercambio de bienes y mercados eficientes en una economía, las transacciones se realizan en mercados, que ya es lo que estamos viendo, y utilizan como medio de cambio el dinero, ¿no? Hay mercados eficientes, porque si no hay forma de reorganizar la producción o el consumo sin empeorar a algún otro. Aquí hay un óptimo paretiano. Los mercados no siempre trabajan en forma eficiente. Muchas veces la intervención del gobierno es necesaria para que el uso de los recursos se vuelva eficiente. Entonces, por un lado, hay un mercado en donde se organiza la producción y el consumo de una manera eficiente y otros en los cuales el mercado tiene que ser intervenido por el gobierno para que se genere mayor equidad. Ahora, existen imperfecciones o fallas de mercado que corresponden a situaciones en que el mercado por sí mismo no asigna recursos de manera eficiente. Los consumidores prefieren que los precios bajen, por supuesto, y los oferentes buscan aumentar los precios para maximizar el beneficio económico. Por lo tanto, desde el punto de vista de beneficio económico, se genera el resultado del ingreso total y el costo total, lo que incluye finalmente el costo de oportunidad. Esta es una pregunta interesante. Si el Estado regula un mercado eficientemente, perdón, regula el Estado un mercado ineficiente,
para regular los mercados, con ley antimonopolio, por ejemplo, y leyes de protección al mercado o al ambiente, desalientan la producción y consumo de algunos bienes y servicios con impuestos especiales. Por ejemplo, los cigarrillos hoy día tienen un impuesto bastante alto, al igual que el alcohol en Chile, por lo tanto eso, entre comillas, se supone que desalienta la producción y consumo de estos bienes. O alientan la producción de algunos bienes o servicios mediante transferencias o subsidios. Hay algunos subsidios que entrega el Estado para aumentar o favorecer la producción en algunos sectores. Por ejemplo, hay subsidios que entrega el gobierno en nuestro país para la plantación de pino en sectores forestales. Respecto del método científico y la lógica económica, aquí es importante los supuestos, porque simplifican el complejo mundo y permiten comprenderlo de manera más fácil. Los agentes económicos son racionales, que es algo que veíamos anteriormente. Dado eso, se generan teorías y modelos. Las teorías, por supuesto, se desarrollan para explicar algunos fenómenos que son observados por medio de un conjunto de reglas y supuestos básicos. Por ejemplo, la teoría de la conducta del consumidor. Y hay modelos que son representaciones matemáticas de una teoría realizada para hacer predicciones. Esto lo vamos a ver cuando empecemos ya a meternos en los ejercicios en economía, pero las teorías de conducta del consumidor son aquellas que van mostrando cuáles son las tendencias de consumo, cuáles son aquellas posibilidades que tienen las empresas de vender en un mercado específico a propósito de cómo se comporta el consumidor. Y para eso se utilizan modelos que representan matemáticamente, ¿verdad?, una posibilidad de generar predicciones. Aquí podemos ver como ejemplo los famosos estudios de mercado. Cuando una empresa desea meterse a un mercado X o vender algún producto, por lo general realiza un estudio de mercado que le va a mostrar cuáles son los sectores para poder vender su producto en donde van a tener una mejor aceptación, cuáles son las personas que van a comprar este producto de una mejor manera, e incluso se puede determinar cuáles son los precios más adecuados y qué cantidad tienen que producir de estos productos. Aquí vamos a ver en ese tipo de ejemplos las teorías y los modelos aplicados. Existe además un concepto que se llama frontera de posibilidades de producción, la vamos a conocer como FPP, que muestra las distintas combinaciones de bienes que se pueden producir en una economía con los factores tecnológicos disponibles, es decir, convierte los factores en productos. Esto logra una producción eficiente, o se logra una producción eficiente si no se puede producir más de un bien sin producir menos de otro. Por lo tanto, la frontera de posibilidades de producción ilustra ideas básicas de la teoría económica. Por ejemplo, respecto de la eficiencia y la ineficiencia de la producción, el pleno empleo de los recursos productivos, la posibilidad de trabajar con recursos escasos, enfrentarse a las disyuntivas que veíamos anteriormente, a la escasez, definiendo los costos de oportunidad de producción, el crecimiento económico versus el retroceso económico. Y los supuestos que se presentan en la frontera de posibilidades de producción tienen que ver con la economía que produce dos bienes, con un nivel de recursos productivos dado y un nivel tecnológico dado. Por lo tanto, en los supuestos que vamos a tener para evaluar las posibilidades de frontera de producción tienen que ver con solamente se producen dos bienes, hay un nivel de recursos productivos que está dado, no se puede aumentar, y hay un nivel tecnológico que ya está definido, no se puede aumentar como supuesto para evaluar lo que vamos a ver. Aquí hay un ejemplo gráfico en donde por un lado tenemos miles de refrigeradores por mes y por otro lado miles de lavadoras por mes. Entonces, lo primero es que nos enfrentamos a la disyuntiva de fabricar lavadoras por un lado y refrigeradores por otro, ¿no? Por lo tanto, hay un nivel posible de producción en donde yo puedo producir solamente 15 refrigeradores y 25 lavadoras por mes. Hay un nivel alcanzable, pero ineficiente, que es el punto A, y también, por otro lado, el punto B. Ahora, hay un nivel posible y eficiente, que está dado solamente entre la posibilidad de producir 15 refrigeradores, 25 lavadoras por mes, y un nivel alcanzable, pero ineficiente, que es el punto A, y también, por otro lado, el punto B. Ahora, hay un nivel posible y eficiente que está dado solamente entre la posibilidad de producir 15 refrigeradores, 25 lavadoras por mes,
o 25 lavadoras, estamos hablando en miles de unidades por supuesto, y un nivel inalcanzable. Yo ya no podría producir más de 25.000 lavadoras ni más de 15.000 refrigeradores porque los recursos y la tecnología solamente me permiten generar producción hasta ese nivel, ¿sí? Ahora, los puntos sobre la curva, como veíamos anteriormente, reflejan cambios en la asignación eficiente de los recursos. Los puntos interiores, que veíamos en la zona sombreada, representan niveles de producción factibles. Y los puntos exteriores son inalcanzables dadas las limitaciones. ¿Ok? Por lo tanto, en la zona sombreada efectivamente hay puntos que son alcanzables de producción, pero podrían ser ineficientes porque no se utilizan todos los factores productivos. Para que la frontera de posibilidades de producción alcance puntos que inicialmente eran inalcanzables, es necesario que se produzcan algunas modificaciones en la dotación de recursos disponibles que cambie la tecnología utilizada. Por lo tanto, todas las empresas se enfrentan en algún minuto a esta disyuntiva. Para poder alcanzar mayor producción, o se tiene que contratar mayor dotación para generar esa producción, o se tiene que renovar la tecnología, o comprar una tecnología que permita aumentar esta producción. De lo contrario, la frontera de posibilidades de producción nunca va a aumentar. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo respecto de lo que veíamos anteriormente, que tiene que ver con el progreso tecnológico. Se puede incorporar mayor tecnología, ¿verdad?, a la empresa para poder aumentar las posibilidades de producción. Se pueden aumentar los recursos disponibles, puede haber una mejora en la calidad de los recursos incluso, y también pudiese ser que el comercio permita aumentar el nivel de producción. Bien, aquí podemos ver en el ejemplo que hay un nivel que aumenta, dado que se están aumentando también los factores de producción, como estamos mirando, podría ser el progreso tecnológico, o se aumentaron los recursos disponibles, o una mejora en la calidad de los recursos también. Eso permite que la frontera de posibilidades de producción avance hacia la derecha. Entonces, pudiese haber un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción debido a la caída del tamaño de la población, a la disminución de la eficiencia del trabajo, a una catástrofe natural, a una guerra o a propósito de cambios en el comercio. Por lo tanto, hay algunas acciones que son externas de las empresas que hacen que la frontera de posibilidades de producción se disminuya, ¿no? Por otro lado, pudiese haber un avance económico de la industria de las computadoras, en este caso, para ejemplificar, que desplaza la frontera de posibilidades de producción hacia afuera, elevando el número de automóviles y computadoras que pueden producir en la economía. Aquí se puede generar esto a propósito de un avance tecnológico o a propósito de un aumento en la demanda. Dicho sea de paso, con la pandemia y con todo el tema online, aumentó la demanda fuertemente de computadores, por ejemplo, o de cámaras externas para poder conectarse. Eso hace que la frontera de posibilidad de producción, sin duda alguna, avance hacia la derecha. Respecto al costo de oportunidad en la frontera de posibilidades de producción, es un costo de oportunidad creciente, que es eficiente producir bienes y servicios dadas las tecnologías disponibles, pero teniendo fija la cantidad de trabajo, tierra, capital y habilidades empresariales. Por lo tanto, aquí podemos tener una posibilidad siempre de que la frontera de producción vaya aumentando. Cuanto el costo de oportunidad es creciente, cuanto más se trata de producir de cualquier tipo de los dos bienes que estamos analizando, se genera por la ley de rendimientos marginales decrecientes, que son recursos adicionales que se usan para producir esos bienes. Por lo tanto, si yo quiero generar, a propósito del ejemplo anterior, más refrigeradores, sin duda alguna tengo que dejar de producir lavadoras. De lo contrario, no se pudiese
aumentar necesariamente ambas cantidades sin modificar los factores de producción. Para generar un uso eficiente de recursos, cuando se producen bienes y servicios que más se valoran, cuando se usan los recursos de manera eficiente, no se pueden producir más de cualquier bien sin entregar a cambio algo que se valora aún más. Por lo general, se eligen en el margen al comparar el beneficio marginal con el costo marginal. Por lo tanto, la definición de producir más cantidad de un bien que de otro va a depender necesariamente del beneficio marginal que yo tenga para producir uno de esos bienes o del costo marginal que yo me ahorre para producir alguno de aquellos. Por lo tanto, el modelo de flujo circular de la actividad económica explica por un lado cómo está organizada la economía y cómo interactúan los distintos agentes económicos. Las empresas y las familias, como decíamos anteriormente, interactúan en los mercados de bienes, las empresas venden y las familias compran, pero en los mercados de factores productivos se invierte y las empresas son las que compran y las familias son las que venden. Y los factores productivos, como tierra, trabajo, capital, tecnología y conocimiento, son aquellos que están expuestos en el mercado productivo. Por lo tanto, el diagrama de flujo circular de la economía sin intervención del Estado indica en este gráfico lo que veíamos anteriormente. El mercado de bienes y servicios, en la flecha amarilla, genera bienes y servicios que son comprados por los consumidores. Esos recursos los compra el mercado de factores. Con esos recursos comprados generan los productores los bienes vendidos y los entregan al mercado. Y por otro lado, en la flecha azul, los consumidores generan un gasto en el mercado de bienes y servicios comprando productos, lo cual entrega un ingreso a los productores, que luego generan el mismo gasto en el mercado de factores de producción, comprando a las familias bienes, tierra, capital y trabajo, lo que genera un ingreso al consumidor finalmente. Ahora, si se incorpora el sector público, aparecen nuevas interacciones. Las familias pagan impuestos y reciben transferencias, y las empresas también pagan impuestos y reciben subsidios. Si se incorpora además el sector externo, aparecen nuevas interacciones porque las familias pueden exportar o importar bienes y servicios, y las empresas también exportan o importan bienes y servicios al extranjero. Aquí podemos ver el mismo diagrama anterior, pero con una economía abierta, en donde aparece el resto de los países, ¿verdad? Aparece el gobierno. Aquí lo que podemos ver es que la compra de bienes y servicios de fabricación nacional por extranjeros también genera, a propósito de las exportaciones, un ingreso a las empresas, y por otro lado la compra de bienes y servicios de fabricación extranjera o importaciones también genera una compra al exterior de las familias. La familia además paga impuestos y recibe subsidios, y la empresa también paga impuestos y también puede recibir algunos subsidios. Por lo tanto, aquí se genera un diagrama de flujo circular en donde se abre la compra de bienes y servicios al extranjero, y además el gobierno interactúa generando impuestos o subsidios. Existen dos conceptos muy utilizados en economía que tienen que ver con economía positiva y la economía normativa. Esta es una diferencia interesante que seguramente vamos a preguntar en alguna de las evaluaciones. La economía positiva busca explicaciones objetivas y científicas del funcionamiento de una economía y se ocupa de lo que podría ser en base a un modelo específico. Por otro lado, la economía normativa ofrece recomendaciones para la acción basada en juicios de valor personales. Se ocupa de lo que debería ser. Por lo tanto, la economía positiva genera una explicación respecto de un modelo, y por otro lado la economía normativa no necesariamente tiene un modelo detrás, sino que se basa más en juicios de valor y ocupa supuestos para poder generar recomendaciones económicas. Entonces, la economía positiva, por un lado, pudiese generar las preguntas como ¿por qué los médicos ganan más que los conserjes? ¿El libre comercio aumenta o reduce los salarios de la mayoría de las personas? ¿Y cuál es el efecto de las computadoras sobre la productividad? Por otro lado, la economía normativa pudiese generar preguntas como ¿debe exigirse a las personas pobres que trabajen si van a obtener ayuda del Estado?
¿Deben elevarse el desempleo para asegurar que la inflación no aumente con demasiada rapidez? Si ustedes ven, la economía positiva puede generar desde estas preguntas respuestas con un modelo detrás, pero la economía normativa no siempre genera con este modelo, sino que puede haber juicios de valor detrás. Por otro lado, también existen dos conceptos que vamos a ir mirando al transcurso de este curso, que tienen que ver con la microeconomía, que centra su análisis en el comportamiento de las pequeñas unidades de decisión, principalmente en los hogares y las familias, y las empresas, y analiza cómo toman las decisiones y cómo interactúan en distintos mercados. Pero por otro lado, la economía es un estudio que centra su análisis en el funcionamiento global de la economía, en el crecimiento económico, la inflación, el tipo de interés, el tipo de cambio, la balanza de pago, etc. Por lo tanto, la microeconomía se centra en cómo funciona la economía, como decían, la economía de los hogares y las empresas, y la macroeconomía abre el espectro ya con un análisis de funcionamiento global. Por lo tanto, el campo de análisis, abriendo un espectro general, vamos a hablar de la economía positiva y normativa que veíamos anteriormente, una economía descriptiva por un lado y una teoría económica por otra, que es lo que vamos a ir analizando respecto de la microeconomía y la macroeconomía, y en la economía normativa una política económica, que es lo que vamos a revisar más adelante. ¿Quién tiene micrófono encendido, por favor, que lo pueda silenciar? Aquí están nuevamente los principios. Vamos a revisar un par de conceptos nuevamente. Veíamos cómo toman decisiones los individuos. En el primer principio, los individuos, ¿cierto?, se enfrentan a disyuntivas, y aquí podemos ver que en la sociedad puede generar eficiencia y equidad a propósito de un mayor provecho de recursos, y en la equidad, distribución equitativa del beneficio que se obtiene. Por otro lado, el segundo principio, veíamos que el costo de una cosa, es aquello a lo que se renuncia por conseguirla. Por lo tanto, aquí siempre nos vamos a enfrentar a qué elegir. El beneficio marginal, que es lo que veíamos respecto de la elección, corresponde a aquel beneficio que recibe un individuo por consumir una unidad adicional de un bien o servicio. El costo marginal es el costo de oportunidad que produce de producir una unidad adicional de un bien o servicio. Por lo tanto, desde esa figura siempre nos vamos a enfrentar a tomar la decisión con un beneficio mayor o una disminución del costo. Cuando hablamos de los 10 principios de la economía, podemos mirar que a una menor cantidad de dinero se genera una menor cantidad que gastan los individuos y un menor gasto junto con precios demasiado altos. Esto genera una reducción de la cantidad de bienes y servicios que venden las empresas, lo que pudiese generarse en despido de trabajadores. Por lo tanto, aquí es lo que veíamos en uno de los principios: la reducción en la cantidad de dinero eleva el desempleo temporalmente hasta que los precios se ajustan totalmente en respuesta al cambio. Ya veíamos además que los bienes se pueden clasificar por su naturaleza también, como bienes tangibles, que son bienes que constituyen objetos materiales, como un disco, un cuaderno, etc. Y bienes intangibles, que se refieren a los servicios que utilizamos, pero que no pueden percibir, como una consulta médica o una clase de economía, que son servicios o que son bienes que no necesariamente los obtenemos desde el punto de vista físico. También se pueden clasificar por su grado de elaboración. Ya veíamos como bienes terminados, los que llegan a su fase final de producción, o los bienes no terminados, que necesitan otras etapas de producción para estar concluidos. Por ejemplo, las mangas de una camisa.
Las dimensiones de un mercado se pueden evaluar desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de una variedad de productos, o desde el punto de vista de una variedad... Está repetida la declaración. Desde el punto de vista desde el punto de vista geográfico, un mercado puede evaluarse, por ejemplo, el mercado agrícola. Tiene que ver mucho más con un tema geográfico que el punto de vista de la variedad de productos, ¿no? Esto lo vamos a dejar de lectura propia. Tiene que ver con quiero repasar un par de temas con ustedes, porque la próxima clase la idea es generar algunos ejercicios para empezar a mirar ya la frontera de posibilidades de producción y otras temáticas. Pero quiero quedarme... Quiero repasar respecto del problema económico y la escasez. Ya decíamos que el problema económico se origina en la escasez porque surge debido a que los recursos disponibles son limitados, no son suficientes para satisfacer nuestras necesidades, por lo tanto se estudian modelos que ilustran el problema y las maneras en que la sociedad se organiza para hacerle frente. De aquí nace la posibilidad de generar como sociedad que puede ofrecer menos de lo que los individuos desean tener, ya que los recursos son limitados. Desde esa perspectiva, las empresas se enfrentan básicamente, o el problema económico básicamente se enfrenta a tres preguntas. ¿Qué y cuánto producir? Que decide qué necesidades se dedican los recursos escasos. ¿Cómo producir? Que aquí se decide qué recursos y tecnologías se emplean en la producción de los bienes. Y finalmente, ¿para quién producir? Que hay que decidir cómo se van a distribuir los bienes producidos. Por otro lado, en qué y cuánto producir, se decide a qué necesidades se dedican los recursos escasos. Cómo producir, aquí se decide qué recursos y tecnologías se emplean en la producción de los bienes. Y para quién producir, se genera la definición de cómo van a ser distribuidos los bienes producidos. Por lo tanto, el problema económico permanentemente debe responder estas tres preguntas. ¿Qué cosas son las que más se necesitan? ¿Cómo se efectuará el aprovisionamiento de estas cosas? ¿Y qué otras cosas deberán sacrificarse para contar con aquellas que se han elegido? Desde esto nace la situación real de no contar con recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades de una sociedad, o para tratar de resolverlo se deben contestar ciertas interrogantes. Aquí está la relación entre los agentes económicos para la satisfacción de las necesidades, ¿no? Entonces existen necesidades que el consumidor necesita cubrir, existe un acto de producción que el productor genera, hay un intercambio en el mercado de bienes y servicios, y se genera finalmente un consumo que es el consumidor quien lo realiza. Desde esta figura se responden las interrogantes anteriores. ¿Qué producir para satisfacer de manera eficiente las necesidades? Aquí se debe responder qué cosa será producida a fin de satisfacer necesidades, entre otras palabras. En otras palabras, perdón, ¿en qué se deben invertir los recursos escasos? Optando por aquella cosa o bien que proporcione un mayor bienestar para el consumidor. Y por otro lado, en cómo producir el bien antes identificado, se debe considerar los recursos y la tecnología, identificando el método más eficiente o al menor costo para llevar a cabo la producción de este bien. También se debe determinar el modo en el cual se combinan los recursos, que esto lo vamos a ver en la teoría del productor. Por lo tanto, para resolver la pregunta de cómo se distribuyen estos bienes en la sociedad, o a quién será destinado el bien o servicio, se analizan cómo se debe distribuir la producción dentro de la sociedad. Aquí la ciencia económica no siempre tiene respuesta, pero se trata, porque se trata de un problema sociopolítico, ¿no? Moral, etc. Se analiza entonces
en el tópico de organización del mercado. Por lo tanto, se pueden agregar algunas interrogantes distintas, como cuánto producir, porque eso está limitado por los recursos y el mercado. ¿Cuánto producir? Si es que lo quiero producir todo hoy día o no. Y cuánto consumir, que esto tiene que ver con la teoría del consumidor, si consumo todo hoy o genero ahorro para el futuro. Por lo tanto, cualquier solución que se dé a estas interrogantes, siempre el problema sigue siendo uno: cómo asignar los recursos escasos de la manera más eficiente con el objeto de satisfacer las múltiples variables y jerarquizables necesidades. Por lo tanto, aquí nos vamos a enfrentar siempre a el problema económico de que las necesidades son ilimitadas, los recursos son limitados, por lo tanto las empresas tienen que definir qué producir, a qué costo y en qué mercado lo van a entregar. Desde esa figura se generan situaciones también de escasez, donde las empresas deben jerarquizar las variables que necesitan para generar producción y poder entrar al mercado. Y aquí nos enfrentamos siempre al concepto de costo de oportunidad. Cuando se hace una elección en una situación de escasez, se está renunciando a una oportunidad de hacer algo diferente. Por lo tanto, el costo de oportunidad de cualquier acción que se elige hacer es la alternativa desaprovechada de mayor valor. Nos hemos enfrentado a situaciones complejas también durante la pandemia y también a situaciones de escasez, como posibilidades de reflexión, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, en que los productos o los bienes estuvieron escasos, como por ejemplo el alcohol gel, o desinfectantes como en aerosol. Eso se genera, a propósito de lo que veíamos en algún minuto de la posibilidad de la frontera de posibilidades de producción, respecto de que se está produciendo, pero el mercado se comporta de una manera en la cual genera toda la compra, ¿no? O se acaba el producto en el mercado. Y esto genera necesariamente que las fábricas o las empresas que están produciendo estos bienes tengan que aumentar la producción. Para ello, tienen que contratar mayor personal o aumentar la capacidad de producción generando mayor tecnología. Esto es lo que hace que la frontera de posibilidades de producción se mueva, o la curva avance hacia la derecha, a propósito de que el comportamiento en el mercado está siendo distinto. Profe, Dígame. eso también lo quería preguntar cuando mostró el gráfico y como los factores que pueden hacer aumentar la curva, que como que necesitan igual como todos los puntos cumplirse, o al menos varios de ellos en un mismo tiempo, tipo, como está explicando ahora, no puede ser que solo uno de los factores como que aumente y eso aumenta la curva. Lo que pasa es que cuando tú aumentas los factores de producción, tienes que elegir qué producto vas a aumentar o qué producto vas a producir más. Recuerda que en el supuesto de la frontera de posibilidades de producción nos enfrentamos al supuesto de que estoy produciendo dos productos, ¿verdad? Por lo tanto, si yo aumento uno de los factores de producción, pudiese ser que pueda aumentar ambas producciones o privilegiar una, ¿sí? Sí, profesor. Eso hace que efectivamente cuando se inyecta mayor tecnología, por ejemplo, en las empresas, pueda yo aumentar la producción de ambos productos. Ahora, cuando el comportamiento del mercado cambia, si yo estoy produciendo, esto tal vez es poco probable, pero para efectos de responder y como supuesto, vamos a suponer que yo estoy produciendo alcohol gel por un lado y solamente gel para pelo por otro, ¿no? En la situación de pandemia, lo que aumentó como comportamiento de los consumidores fue la compra de alcohol gel. Por lo tanto, dado aquello, yo aumento la posibilidad de producción de alcohol gel y no de gel para pelo. Eso a propósito de un comportamiento específico de los consumidores. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ahora, quiero que se queden con esta figura del ciclo circular de economía cerrado, en donde tenemos, por un lado,
las empresas, por otro lado las familias, y que se generan compra de bienes y servicios por un lado y compra de factores de producción por otro. Esto genera un círculo, dado que la empresa produce bienes y servicios que las familias y los hogares compran, lo cual genera que la empresa obtenga ingresos para poder seguir fabricando, ¿verdad? Y por otro lado, la empresa lo que hace es comprarle a los hogares sus factores de producción, ya sea capital, tierra y trabajo, lo que hace que los hogares tengan un ingreso y con esos ingresos puedan ir al mercado a comprar estos bienes y servicios. Por lo tanto, esta economía circular lo que hace es que, lo voy a decir bien coloquialmente, las platas estén dando vueltas siempre en el mismo círculo, ¿no? Yo como familia le vendo al empleador y el empleador me compra, pero además yo le compro a ellos también los bienes y servicios. Esto es muy similar y lo voy a graficar así solamente como ejemplo. Lo que ocurría en las salitreras en el norte de Chile era una economía circular cerrada. Ustedes recuerden que los patrones de estas salitreras les compraban todo el tiempo de trabajo a las familias que allí vivían, les pagaban con fichas, y estas fichas, estas familias las podían ocupar solamente en los servicios que los patrones tenían en la salitrera, en las pulperías, en los servicios, en las escuelas, etc. Entonces, ahí hay una similitud bien interesante respecto de que la economía circular se asemeja mucho a la figura del trabajo en las salitreras que teníamos en el norte de Chile hace años atrás, a propósito de la compra de bienes y servicios y de la compra de factores de producción de las empresas hacia los hogares. ¿Sí? Interesante esa analogía. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase, que sería el Profe, viernes. disculpe, Sí, tengo yo una duda. dime, Sí o Diego. sí tienen que, la frontera de posibilidades no puede quedar al medio para maximizar los beneficios, sí o sí tiene que irse de un extremo a otro por el hecho del supuesto, ¿cierto? No necesariamente, tú podrías generar la producción en uno de los... tú puedes producir eficientemente en cualquiera de los puntos de la curva que veíamos internamente. Pero Déjame, para maximizar es que tiene que estar en uno de los extremos, por ejemplo, dependiendo del contexto, va a ir a cierto tender a un extremo que a otro, ¿cierto? espérame, déjame buscar el gráfico para que lo veamos ahí. ¿No se ve la presentación, no? Sí, sí se ve, profesor. ¿La ven Ahora ustedes? no se ve. Ahora no se ve, antes sí se Ah, veía. la saqué. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí, profesor. Ya, perfecto. Tú puedes generar producción eficiente en cualquiera de los puntos que está en la línea azul, ¿verdad? Por lo tanto, podrías producir 10.000 refrigeradores y 15.000 lavadoras. ¿Esa era la pregunta? Sí, profesor. Sí, no, sí se da la pregunta. Que si era necesario irse como al extremo A mayúscula o a B mayúscula. Pero también se puede producir Exactamente, también A y B. se puede producir en intermedio, en toda la curva azul tú podrías generar una producción eficiente. ¿Sí? Ahora, Sí, profesor, muchas gracias. internamente tú podrías generar una producción, pero sería ineficiente. Por ejemplo, si quisieras producir 10 lavadoras y 10 refrigeradores, claro, eso es ineficiente, ¿sí? Sí, entendí. Muchas gracias, profesor. Ok, perfecto. Bien, Profe, las clases, ¿dónde las va a subir?
Mira, hoy día en la tarde las voy a subir y les voy a avisar con un mail donde van a estar alojadas. Yo creo que mientras tanto voy a generar un canal de YouTube para poder subirlas y les voy a mandar además la PPT, que alguien Catalina me la está pidiendo. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Ok. Bien, jóvenes, que estén muy bien, que tengan un buen día. Nos vemos el viernes. Muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta El luego. profesor, ¿le Nos puedo vemos. preguntar una última Gracias, cosa? profe. Sí, dime. Chao. Como para, considerando que vamos en la segunda clase y vimos estos tópicos, como qué capítulo en especial de los que tiene subidos del libro recomienda ya tener leído o leer? El capítulo 1 de Pindic, yo creo que es el capítulo que debieran leer para esta clase o para este módulo. Vale, Ok. profesor, Bien, que estén muy bien. que se cuide. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.